Buenos días. El día de hoy, 12 de enero del 2021, vamos a iniciar con una frase que dijo el presidente de la República en la conferencia matutina y a la vez es una invitación a todos los mexicanos. Él dijo: yo invito a los mexicanos a que opinen sobre la censura del INE, es decir, la censura que el INE quiere imponer para que no se transmitan las conferencias matutinas. Y el presidente fue muy enérgico, muy duro ahora ante esta pretensión del consejero presidente del INE. Él dijo que hemos enfrentado por mucho tiempo las actitudes antidemocráticas precisamente que ha tolerado el consejero presidente del INE. Y yo diría, ¿hasta cuándo vamos a tolerar esas actitudes antidemocráticas? Durante todo el periodo previo a la llegada del presidente de la República, en la parte final del periodo neoliberal, realmente, como dijo el presidente consejero del INE, pues no vio nada, no vio los fraudes electorales que se cometieron, no vio las maniobras que se hacían infringiendo la ley por parte de los que hoy quieren formar o están formando esa agrupación Va por México, constituida por esencialmente 3 partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD, y sobre todo con el apoyo de Claudio X González, como lo dijo el presidente de la República en la mañana también. Es decir, esta agrupación que se está creando, evidentemente que está en contra de todas las medidas progresistas, democráticas, a favor del pueblo y de la nación mexicana que está tomando el presidente de la República, porque en el periodo que ellos tuvieron el poder político a través de los presidentes del PRIAN, que era lo mismo el PRI que el PAN, entonces lo aprovecharon para saquear totalmente la riqueza del país. A ellos les queda muy bien el apelativo de que son una banda de malhechores, y en esta banda de malhechores, en todas las cuestiones de orden electoral que implementaron en distintos estados de la República y en el país en general, pues el presidente consejero del INE nunca vio, parece que tenía lentes muy oscuros, pero en el fondo sabemos que es el hecho de que él está dentro del engranaje neoliberal que permitió el control político, económico, ideológico de todo ese periodo neoliberal. O sea, no es que sea ingenuo, el chiste es que él viene con ese engranaje que se está desmontando en este momento. Y lógicamente no está de acuerdo, y él es congruente, el presidente el consejero del INE es congruente con su posición que ha tenido mucho tiempo, es de servir a los intereses de la oligarquía nacional para que mantengan el control político del país. Ese es el tema esencial. Por eso el presidente hace este llamado y una invitación a que opinemos sobre la censura que quiere imponer el INE para que no se transmitan las conferencias matutinas. El presidente agregó también que ya se debe entender, y así lo entendemos millones de mexicanos con toda claridad, que este gobierno es muy distinto de los anteriores, pero los que tienen todavía el control de algunos instrumentos como el INE, pues ellos evidentemente que también lo saben, o sea, saben que el presidente de la República es honesto, saben que el presidente de la República no le va a decir al presidente del INE que dé registro a tal o cual partido, porque eso no está en la actitud moral del presidente de la República, como lo hacían los anteriores presidentes del periodo neoliberal. Saben también que el presidente de la República no les va a pedir nada que esté fuera de la ley. Y eso les molesta mucho porque estaban acostumbrados a violentar desde esos altos cargos de responsabilidad la ley en distintos sentidos. No, aquí ya se está viendo que la lucha es muy abierta, sobre todo por el llamado que hace el presidente de la República a que opinemos sobre la censura que quiere imponer el INE. Pero esta es una lucha, es una parte de la lucha ideológica que se está dando en este momento en nuestro país. Ya hemos dicho varias veces que de la idea que ha planteado el licenciado López Obrador de la revolución de las conciencias, uno de sus elementos centrales o el elemento central es precisamente la revolución ideológica. Se trata de ideas, se trata de conjunto de ideas,
Y en ese tenor también el presidente de la República hoy se refirió a otro tema que es muy importante. Este tema, por ejemplo, tiene que ver con el aspecto de la corrupción y el aspecto económico. Él dice, me aconsejaron algunos empresarios en el periodo crítico de la pandemia, en marzo, abril, en ese periodo, que se suspendiera el cobro de impuestos. Porque, dijo el presidente, uno de estos empresarios me dijo, de todas maneras no van a recaudar. Esa es una idea que lanzaron un grupo de empresarios. Hay que suspender la recaudación de impuestos porque, entre comillas, de todas maneras no van a recaudar. Y el presidente les mostró que no se suspendió el cobro de impuestos y que se recaudó más que el año pasado. Pero esa idea o esas ideas que se han ido creando, que se fortalecieron en el periodo neoliberal y que tenían como sustento justificar, ampliar toda la cuestión de la corrupción y los privilegios para la oligarquía nacional, pues están viniendo abajo. Pero entonces, si el presidente de la República y como varios economistas y doctores en economía sugerían que se suspendiera el pago de impuestos y el presidente hubiera aceptado esa idea y lo hubiera llevado a la práctica, pues miren, otro mundo, otra situación estaría pasando en este momento. Y no, el presidente planteó otra idea, y esa idea es que los que no habían pagado impuestos de años atrás pagaran sus impuestos. Y como el presidente dijo en la mañana, pues pagaron sus impuestos varias de estas empresas que habían dejado de pagar impuestos por mucho tiempo. El ejemplo más ilustrativo es el paquete de 15 empresas que debían 50,000 millones de pesos, que se habían negado a pagarlo sistemáticamente, incluyendo empresas muy importantes, algunas que incluso multiplicaron sus ganancias en este mismo periodo de pandemia, pues pagaron sus impuestos. Pero entonces, repito, es una lucha de ideas y además son ideas contrapuestas, porque las ideas pueden servir a un grupo político, económico o social, o pueden servir a los intereses del pueblo o a los intereses de la nación mexicana en su conjunto. Entonces, lo que ha hecho el licenciado López Obrador es ir estructurando estas ideas. Pero, regresando un poco al tema de la banda de malhechores, esta idea la planteó el presidente de la República, incluso así titula uno de los capítulos de su libro La Salida, que escribió precisamente del 2018 al 2024. Uno de los capítulos así lo titula Banda de Malhechores y se refiere a una afirmación que hizo en su tiempo León Tolstoy. En uno de sus libros, León Tolstoy afirma: gobierno que no sirve a los intereses del pueblo es una banda de malhechores. Esa banda de malhechores precisamente es la que está muy enojada porque el presidente de la República no está poniendo en práctica ni ha dado continuidad a las ideas que crearon en ese periodo neoliberal y que favorecieron tanto a las empresas nacionales como a la oligarquía nacional. Entonces, esta cuestión de ideas que se van conformando una idea, dos ideas, tres ideas, son lo que en el fondo van conformando una ideología. Esto es muy importante, por eso hablamos de la lucha ideológica que en este momento se está desatando muy fuerte. Una ideología, podríamos decir, pues es un conjunto de ideas, como estas que ha ido expresando el licenciado López Obrador, pero además luego esas ideas se van organizando y sistematizando, y se va observando que esas ideas no sean contradictorias entre sí unas con otras, y que además traten de explicar todos los procesos de la vida, todos los procesos de la naturaleza, de la propia sociedad y del ser humano como tal. Entonces, una ideología, que es lo que todos los mexicanos tenemos que ir avanzando en eso, repito, es como un conjunto de ideas organizadas, sistematizadas, no contradictorias entre sí, que tratan de dar explicación a todos los fenómenos del mundo, de la naturaleza, de la sociedad y del ser humano, incluyendo su pensamiento. Bueno, entonces, si el presidente de la República, en su libro No decir adiós a la esperanza, plantea también el concepto
de que debemos crear una nueva corriente del pensamiento. Esta nueva corriente del pensamiento, que yo bien podría llamar el obradorismo, se va conjugando y se va integrando con estas ideas que el presidente plantea, ya sea en sus libros o que va planteando según la dinámica de los acontecimientos, pero estas pues se van integrando, repito, organizando, estructurando, sistematizando, ordenando, y además se va viendo que no son contradictorias entre sí, porque pues una ideología donde hubiera ideas contradictorias entre sí para tratar de explicar los fenómenos de la vida, de la naturaleza, pues sería un caos, ¿no? Entonces aquí se va estructurando lo que el presidente llamó también a construir, que es una nueva corriente del pensamiento, pero eso requiere una lucha ideológica muy profunda. Y algunas de las ideologías de la derecha que todos conocemos, pero vale la pena en este momento plantearlas, porque precisamente son a las ideologías que nos estamos enfrentando. Una de ellas pues fue el nazifascismo, el nazismo, o sea, toda esta concepción de una raza superior y en consecuencia las demás razas son inferiores, es una idea. Y como las demás razas son inferiores, la raza superior, que era la raza aria, pues tenía el derecho de aniquilar otras razas, de llevar a cabo genocidios, de construir campos de concentración para los judíos o para los que tenían otra forma de pensar. Pero esta es una ideología nefasta, negativa, que hoy todavía está viva y parte de sus fundamentos los utilizan los grupos de derecha y de la derecha más reaccionaria. Y dentro de esos grupos reaccionarios, precisamente por eso son clasistas, por eso desprecian al pueblo, por eso desprecian el color de la piel de nuestro pueblo, por eso desprecian las lenguas nacionales, o sea, las lenguas originarias del país. ¿Por qué? Porque forma parte de una ideología, es la de la raza superior. Y aquí, pues los que se creen superiores piensan precisamente que el pueblo es tonto, pero el presidente ha demostrado que tontos son aquellos que piensan que el pueblo es tonto. Pero repito, es una lucha de ideas, es una lucha de ideologías. Esta ideología se va conformando, esta nueva corriente del pensamiento, que yo también hago una invitación seria y formal a todos los que nos escuchan, que veamos que es un conjunto de ideas del presidente de la República, que no son cualquier cosa, porque se han ido comprobando en la práctica. Uno de los pensadores revolucionarios más importantes que ha dado la humanidad decía que el único criterio de verdad es la práctica. Entonces, si yo lanzo una idea, llego a la práctica y compruebo que pues está mal, pues ese es el mejor criterio de verdad, es la práctica. Entonces, regresando al tema, si algunos grupos de empresarios decían, pues mejor suspende la recaudación de impuestos, de todas maneras no van a recaudar. Pues esa idea se hizo añicos y prevaleció la idea del presidente de la República. Y así como esa hay otras, en todos los terrenos, en el terreno económico, en el terreno político, en el terreno filosófico, en el terreno científico, en el terreno técnico. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este momento es que esta lucha de ideas, esta lucha ideológica es muy profunda y que paralelamente con ella debemos contribuir a hacer una gran revolución ideológica. De otra forma no se va a consolidar la cuarta transformación. Y el presidente de la República está abriendo camino. Es un camino nuevo. Es como dice la canción o el poema, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, con el presidente de la República estamos haciendo camino al andar, pero lo que estamos observando es que los pasos que el presidente da son muy sólidos, son muy firmes, se basa en la intuición por un lado, en ese gran cariño que él tiene por el pueblo de México y en la historia de nuestro pueblo, en la idiosincrasia del mexicano. Porque otra idea, por ejemplo, se lanzaba en el periodo neoliberal que el pueblo de México es un pueblo muy corrupto, ¿no? Y el presidente de la República lanza una idea diferente y contrapuesta. Dice que el pueblo de México es un pueblo muy honesto, muy honrado, que mantiene todavía en lo profundo, en el México profundo, altos valores morales y espirituales. Son dos ideas diferentes. Una es la de los grupos de derecha, repito, para minimizar, desprestigiar, subestimar al pueblo de México. Y la otra es
la del presidente de la República, que está imbuida del pensamiento de Juárez, de Morelos, de Hidalgo, de Zapata, de Lázaro Cárdenas, que es exaltar lo mejor que tiene nuestro pueblo. Pero entonces cada mexicano va definiendo su camino y nosotros sabemos perfectamente, porque así es la historia, que la inmensa mayoría de los mexicanos estamos apoyando la posición ideológica, política del presidente de la República. Pero eso se tiene que hacer manifiesto cada vez más, de manera más organizada, más estructurada, más concientizada y movilizándonos para detener toda la embestida de la derecha reaccionaria en contra del proyecto que está encabezando el presidente de la República, que es la 4T. Y finalmente diremos, la 4T es la primer gran transformación en nuestra patria que se está llevando a cabo por la vía pacífica, no por la vía de las armas, como se hizo en la independencia, en la reforma y en la revolución. Claramente que las condiciones eran otras. No íbamos a poder dialogar ni a llamar elecciones cuando estaba la corona española pisoteando y sangrando a nuestro pueblo. No íbamos tampoco a dialogar y a llegar a algún acuerdo cuando nos invadieron los franceses, que fue uno de los periodos importantes que se derivaron de las leyes de reforma. No se podía. No se podía dialogar con Porfirio Díaz porque las cárceles de San Juan de Ulúa estaban llenas, los destierros a los campos enequereros en Yucatán, pues ahí donde se moría la gente por las condiciones infrahumanas a que los sometían. No se iba a poder dialogar, no se pudo dialogar cuando vino la represión en Cananea y en Río Blanco. Ahí el camino era por la vía armada. Y aquí en México, en el momento actual y en esta cuarta gran transformación, por las condiciones propias de nuestro país, con la frontera común con los norteamericanos, pero sobre todo por la dirección política del presidente de la República, se ha podido llegar a tomar la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Presidencia de la República por la vía pacífica, y queremos que así se mantenga por la vía pacífica. Pero eso implica mucho esfuerzo, organización, decisión de todo el pueblo para apoyar las políticas del presidente de la República. Y el día de hoy empecemos con el llamado que él hizo y con esto concluimos. Él dijo, los invito a que opinemos sobre la censura que quiere imponer el INE al proceso de la transmisión de las conferencias matutinas. Pues ahí lo dejamos con esta reflexión, pero recordando que esta es una lucha ideológica profunda que tenemos que ir dando y que vamos a ir profundizando en cada una de las conferencias matutinas, o comentarios más bien a las conferencias matutinas. Si te gustó lo que comentamos hoy, pues te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube y te pedimos que compartas esto con tus familiares, amigos, vecinos, y esperamos como siempre tus comentarios. Muchas gracias, que tengas buen día.